Buenas noches, doctor Banaris Aguirre y queridos colegas. Morbimortalidad en niños y adolescentes en el Perú. Al igual que la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil, en sus distintas etapas, es uno de los parámetros más importantes para valorar la situación de salud de un país, de una región, de un estado. Es por eso que me ha parecido importante hacer esta pequeña revisión, la cual ha tomado los datos presentados por ENDES y por el Ministerio de Salud, los mismos que no están actualizados a la fecha, pero son los más recientes. El 36% de la población total de nuestro país son niños o adolescentes. Si nosotros dividiéramos a estos niños de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, vamos a ver que cada uno de estas edades se corresponde con un 12% aproximadamente del total de la población. 35% de los niños viven en la pobreza y un 12% viven en la pobreza extrema. 85% de los niños en el área rural y el 98% en el área urbana tienen acceso al personal de salud. Sin embargo, es de destacar que existen regiones, tanto en la sierra como en la selva, en los cuales el acceso a cualquier sistema de salud aún es precaria o no existe. Si nosotros tomamos en cuenta la primera edad que corresponde a los niños desde que nacen hasta los primeros 30 días y hablamos de la etapa neonatal y precisamente de la mortalidad neonatal, tenemos que decir que la tasa de mortalidad neonatal ha bajado drásticamente en los últimos años. Medidas como el Sistema de Aseguramiento Universal, que es el SIS a nivel del Ministerio de Salud, y el acceso a otros sistemas de salud, como es eSalud o fuentes privadas, ha permitido que actualmente hablemos de una tasa de mortalidad neonatal de 11 por 1000 nacidos vivos. De estos, en el área rural, esta disminuye a 10, mientras que en el área urbana aumenta ligeramente a 13 por 1000 nacidos vivos. El MINSA, en el 2007, presenta una tasa de 8.2 por 1000 nacidos vivos, de acuerdo a su registro de defunciones. La brecha existente entre el área rural y urbana ha desaparecido prácticamente en ambas poblaciones, pero no porque se haya mejorado la atención en el área rural, sino porque se han dado una serie de eh, migraciones constantes y una disminución constante de la población rural, lo cual ha jugado un rol importante en la disminución de esta brecha. Aún 6.560 niños mueren al año antes de cumplir un mes de vida. 7% de los niños tienen un peso inferior a 2.500 gramos al nacer, básicamente dado por complicaciones obstétricas, que conllevan a un persistente y constante índice de prematurez, que aproximadamente es el 10% de toda la población de los nacidos vivos. Y este porcentaje se mantiene constante no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. Para hablar de la mortalidad infantil, debemos decir que ENDES en el 2009 reporta una tasa de mortalidad de 20 por 1000 nacidos vivos. Aquí la brecha entre el área rural y el área urbana se distancia un poco más, 27 para el área rural y 17 por 1000 nacidos vivos en el área urbana. El MINSA ha reportado para el 2011 una tasa de 14.4 muertes por 1000 nacidos vivos. La desnutrición crónica cayó de 40 a 33% entre los años 2005 y 2009 y es 5 veces más en el área rural que en la urbana. Esto definitivamente se debe a los programas de alimentación y prioridad de las poblaciones más pobres existentes en nuestro país. 37% de los niños menores de 5 años tiene anemia y este aumenta a un 50% en menores de 3 años.
cerca de 800.000 niños no cuentan con ningún tipo de seguro. A nivel nacional, solo el 60% de los niños tiene 3 comidas al día. Las principales enfermedades de lejos relacionadas con esta edad son las enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas. En el 2009, el 18% de los niños menores de 3 años tuvo enfermedad diarreica aguda y 17% un caso por lo menos de infección respiratoria aguda. Esto lo presentó ENDES en el 2009. Estas enfermedades obviamente están muy relacionadas a otros factores, como son un bajo peso al nacer, inmunizaciones incompletas, lactancia materna insuficiente, infecciones previas, déficit de vitamina A. En el 2011, 6.000 niños murieron antes de los 4 años. Esto según el informe estadístico de defunciones del MINSA. Solo el 52% de los niños tienen todas sus vacunas. Por lo tanto, el 48% restante está expuesto por lo menos a una de las enfermedades prevenibles por vacunas. Pero el problema no queda ahí. Esto se expande más si tenemos en cuenta que ese 48% expone al resto de la población, al resto de su comunidad que vive alrededor de este niño no protegido. Sin embargo, existen otras enfermedades como la hepatitis B que se desarrollan sobre todo en ciertas zonas geográficas y en estas zonas se hacen mayores esfuerzos para tener una protección completa de toda la población. Esto es muy loable, sobre todo si tenemos en cuenta que estas poblaciones pobres, expuestas a este virus, que va a conllevar no solamente una enfermedad aguda, sino en lo posterior una enfermedad crónica, sirve para mejorar el estado de salud de nuestra población. En la niñez, el principal problema pasa por la desnutrición crónica. El 18% de los niños de 6 a 11 años tienen una talla por debajo de lo esperado para la edad. En el área rural, este porcentaje se eleva a un 34% y es ligeramente mayor en varones con respecto a las mujeres. La anemia va de la mano con el problema nutricional y se cree que un 32 a 34% tiene algún grado de anemia. Sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que hasta la fecha no hemos podido determinar certeramente cuál es el grado de anemia existente en nuestros niños en nuestro país. Se cree que un 37% de los niños entre los 5 y los 13 años realiza algún tipo de trabajo. Esto también conlleva no solamente a una desnutrición crónica, a una malnutrición, sino también a una tasa de abandono escolar. Siendo los colegios uno de los sitios donde se imparte programas de apoyo alimentario, los niños que no asisten a estos colegios también se ven afectos de no recibir este tipo de programas que ayudan en la nutrición de nuestros niños. En el 2008, ENDES informa que el 52.5% de los niños vivían o tenían algún tipo de violencia familiar. También ese año se registró 87 homicidios de niños y adolescentes. En el 2009, los centros de emergencia mujer atendieron 7.705 casos de violencia infantil y 3.200 casos de violencia sexual. Lo mismo pasaba en la Defensoría del Niño y Adolescente. En la adolescencia va cambiando un poco las prioridades de atención y de enfermedades. Acá aparece ya un problema social, un problema emocional. Se informa que 1 de cada 10 niños o de cada 10 adolescentes tiene problema de sobrepeso y este se da más frecuentemente en la zona urbana. 70% de los adolescentes felizmente cuentan con algún tipo de salud, pero 1/3 de los pacientes con HIV-Sida son personas entre 20 y 29 años, es decir, poblaciones jóvenes o muy jóvenes. Gran parte de nuestra población no tiene ningún conocimiento sobre enfermedades o sobre infecciones de transmisión sexual, pero sin embargo
tienen conocimiento sobre HIV-Sida, usan condón, tienen conocimiento de la abstinencia como métodos preventivos para enfermedad HIV-Sida. Mientras un 18% de los adolescentes trabaja en el área urbana, solo un 18% del área rural no lo hace. Y los adolescentes del área rural no reciben ninguna remuneración económica. El MINSA, en el 2011, informó la muerte de 2.900 niños entre los 6 y los 18 años. Esta es parte de nuestra realidad. Esto es lo que tenemos a la actualidad con respecto a lo que está sucediendo con nuestros niños y debemos empezar a realizar nuevos cambios, nuevos programas que se enfoquen en seguir disminuyendo la mortalidad de nuestros niños. Muchas gracias.